Proverbios capítulo 1, vamos a leer ahí en el versículo 1, Proverbios 1:1, dice la palabra de Dios, todos juntos. Los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Pueden tomar asiento. Quiero hablar en esta noche acerca de qué hacer para tener hijos sabios. 6 cosas, y como dice ahí en Proverbios, 6 cosas y aún 7, pero 6 cosas que podemos nosotros hacer para que nuestros hijos tengan sabiduría. Proverbios 10:1 dice: el hijo sabio alegra al padre. Es bueno tener un hijo sabio, es una bendición tener un hijo sabio. Y hay un contraste en este versículo, porque dice: pero el hijo necio es tristeza a su madre. El sabio alegra al padre porque dice: hijo, te pareces a mí. Y el necio da tristeza a la mamá porque la mamá dice: ay, salió a mí. Amén. Pero ¿qué debemos de hacer? ¿Qué podemos hacer para que nuestros hijos sean sabios? Pastor, ya sé, casarme con una mujer inteligente. A lo mejor. Ay, hijo, saliste a tu mamá. Y la mamá dice lo mismo: ay, hijo, saliste a tu papá. Pero eres un burro, luego dicen los papás. ¿Qué hacer? ¿Qué yo puedo hacer para tener un hijo sabio? Bueno, la palabra de Dios nos dice de manera práctica que podemos hacer algunas cosas en donde nuestros hijos, si nosotros practicamos esto, lo hacemos, nuestros hijos pueden ser sabios. Deuteronomio capítulo 6, la primera cosa es algo muy sencillo y es algo que repetimos aquí vez tras vez. ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer? Número 1, ten un altar familiar con tus hijos todos los días. Ten un altar familiar con tus hijos todos los días. Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Dónde debes de estar? En tu casa. Se comienza por nuestra casa. La palabra de Dios se debe enseñar en casa. La palabra de Dios se debe de practicar en casa. La palabra de Dios se debe de seguir en casa. La palabra de Dios nos debemos de sujetar a ella primero en casa. El problema es que lo menos que hacemos en casa es leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios. Pero cuando llegamos a la iglesia cambiamos y nos transformamos, y ahora sí hay que actuar como santitos. Hay que actuar como que ahora no decimos nada malo, no hacemos nada malo, no nos portamos mal. Cambia nuestro aspecto, nuestra tonalidad, nuestro temperamento, nuestra manera de ser. Nos convertimos en cristianos, pero saliendo de estas puertas. Bueno, acá no hay puertas en la iglesia, pero saliendo del portón que ya se está cayendo, salimos y ahora sí cambiamos a un cristiano que se olvida de la palabra de Dios. No debería de ser así. Dice la palabra de Dios: repite la palabra mía a tus hijos estando en tu casa. ¿Qué quiere decir repetir? Repetir es decirlo una y otra vez y otra vez y otra vez. A mí me sorprende cuando niños allá en la calle vienen escuchando ahí en su celular, su teléfono, vienen escuchando la música de Shakira, la música de Juanga, la música comerciales o música aún en inglés, y la tienen bien memorizada, se la saben bien. No solamente la dicen así de memoria, la dicen con el corazón, la dicen con pasión, la dicen gritando, la dicen bailando, la dicen moviéndose, la dicen con una sonrisa, la repitan, la bailan, la gozan. Y cuando es tiempo de leer la Biblia, y se muere, como si les echaran un aceite a un gusano.
Lee la palabra de Dios en tu casa. Colosenses capítulo 3 versículo 16, y allá en Salmos dice, y en Proverbios: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios me hace sabio. Colosenses capítulo 3 en el versículo 16 dice: la palabra de Cristo more solamente en vosotros. No, ¿verdad? Dice: la palabra de Cristo more en abundancia. Hay que repetirla, pero también algo que debe de abundar en nuestros corazones es la palabra de Dios. Abundan malos pensamientos, abundan chistes malos, abundan las telenovelas, abundan la letra de la música allá del mundo. Abunda la novia, el novio, la escuela, el trabajo. Hay tantas cosas metidas aquí adentro, pero Dios quiere que abunde la palabra de Dios. ¿Y cómo va a abundar la palabra de Dios si no la leo? ¿Cómo va a abundar la palabra de Dios si no la medito? ¿Cómo va a abundar la palabra de Dios si no la memorizo? Tiene que abundar. En algunos abunda la coca, ya hasta se sale así como fuentes de los oídos. En algunos abunda la semita, por eso, ¿verdad? Cuando pasa uno huele a pápalo. En algunos abunda el mole, en algunos otros abundan otras cosas, el cigarro, el alcohol. Pastor, ando medio mareado, pastor. Sí, hermano, ya no tomes tanto. Deja la borrachera, deja el pecado, deja el vicio. Mete la palabra de Dios. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia. Subraya esa palabra, porque Dios quiere que abunde algo en mi vida, y es la palabra de Dios, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda ¿qué? Sabiduría. La palabra de Dios me exhorta, me enseña en sabiduría. Dios quiere que enseñemos a nuestros hijos a ser sabios. Pero si les compramos el PlayStation, les compramos el Xbox, les compramos la tableta, el celular, la revista, el libro, las películas y menos la Biblia, no tienen Biblia ahora nuestros hijos, deberían de tener algo tan precioso como la Biblia, la palabra de Dios. Si hay algo que nosotros podemos hacer para nuestros hijos, por nuestros hijos, es para que sean sabios, es leerles la Biblia, tener un altar familiar, que ellos lean la Biblia. Número 2, enseña a tus hijos a recibir consejo. Proverbios capítulo 13, en el versículo 1 dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. El sabio recibe consejo, pero dice, aquí hay otro. El contrario en Proverbios 10 es el hijo necio. En Proverbios 13 es el burlador. El burlador, aquel que uno le dice: hijo, te voy a dar un consejo, escúchame, hijo mío. Y el burlador que dice: ay, apá, no me vengas con esos cuentos. Ay, dile a tu esposa que te obedezca, yo me voy de parranda. Y se sale y se va. Ese es el burlador, el que no acepta consejo, el que se burla y se mofa de la palabra de Dios. Dice Salmos capítulo 1: con el escarnecedor, el burlador, el que afrenta a la Biblia, el que afrenta a Dios, el que contradice a Dios, ni siquiera te juntes con él. Si tus hijos no saben recibir instrucciones, tampoco sabrán recibir consejo. Si tus hijos no saben recibir amonestación, instrucción, tampoco van a tomar el consejo. Si tus hijos no saben cómo recibir disciplina, menos van a recibir consejo. Pero de la manera como ellos reciben disciplina, es la manera como ellos van a recibir el consejo. De tal manera que un hijo que sabe recibir disciplina,
que su papá le dice: a ver, hijo, ven para acá, ¿hiciste esto? Sí, papá. ¿Por qué lo hiciste? No sé, papá, me enojé, no debí de hacerlo. ¿Te arrepientes? Sí, papá, me arrepiento. Pon tus manos ahí. Ok, papá. Es más, el hijo que viene con el papá: papá, te quiero decir algo. Un niño de 10 años que diga: papá, perdí, en un ataque de ira golpeé a mi hermanito y necesito que me des 3. Voy a poner mis manos aquí y quiero que me los des duro porque como que no entiendo, papá. Necesito entender y dame disciplina. Y ese hijo, yo creo que va a aprender a recibir más consejo. Pero no hay muchos hijos así, ¿o sí? No hay muchos hijos así. Pero por lo menos como papás podemos entrenarlos a recibir disciplina. Y en el grado que ellos reciben esa disciplina es el grado que ellos reciben consejo. Pero el burlador, dice la palabra de Dios, el burlador se mofa. El burlador se ríe. El burlador se sale, deja hablando al papá, deja hablando a la mamá y le dice: ya me dirás ahí en otro día. Y después está en problemas. Y después está llorando. Después está en la cárcel. Papá, ¿por qué no me advertiste? Mamá, ¿por qué no me dijiste antes? Hijo, te traté de decirte, te traté de advertir una y otra vez. No quisiste escuchar. Andabas todo borracho, andabas ahí todo burlándote de mí, de tu papá, de tu mamá, y no quisiste nunca escuchar. Papá, mamá, ¿por qué no me avisaste? Porque eres un burlador. Es lo que dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 23, versículo 19. Dice: oye, hijo mío, y sé sabio. Un hijo que aprende a escuchar, un hijo que sabe cómo escuchar, sabe cómo oír, es sabio. Y dice después: y endereza tu corazón al camino. De tal manera que como papás debemos nosotros saber instruir a nuestros hijos, saber disciplinar a nuestros hijos y no esperarnos a que tengan ya 15 años cuando se portan mal, o 18 años o 20 años o más edad, y entonces: ven, hijo, ya me cansé de ti, ya me harté. Ya es un poquito muy tarde. Pero si desde pequeño instruye al niño en su camino, y aun cuando tenga 12, y aun cuando tenga 13, y aun cuando tenga 14, cuando tenga 15, cuando tenga 20, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Oye, hijo mío, y sé sabio. Hay que enseñar a nuestros hijos a oír bien. A ver, ven, hijo, te voy a decir que hagas esto. ¿Me entendiste? Y hay que asegurarnos que nuestros hijos nos ven a los ojos. Porque si yo le digo a mi hijo: hijo, ven, y el hijo viene así todo agachado, distraído, sí, papá, dime, ¿a qué te subes? Oye, hijo, pero ni siquiera me estás viendo. Ay, no importa, yo te estoy poniendo atención. Dime todo lo que tú quieras, te pongo atención. Oye, hijo, mira, necesito que saques la basura. Basura, ok. Y se va el hijo por allá. 20 minutos después: hey, Serafín, ¿ya sacaste la basura? ¿Qué pasó? Que si sacaste la basura. Ay, se me olvidó. ¿Por qué? Porque no les enseñamos a nuestros hijos a escuchar, a oír. Pero si yo le digo: hijo, ven para acá, y viene el hijo: sí, papá, a ver, hijo, veme a los ojos. Y ya que nos aseguramos que nuestros hijos ven a nuestros ojos: ok, hijo, quiero que saques la basura. Esta sácala y le pones otra bolsa al bote de basura de la cocina. Ok, papá. Ya se va pero ¿me entendiste que dije? Sí, que saque la basura. ¿Y qué más vas a hacer? Poner otra bolsa. Ok. Y asegurarnos que me escucha. Voy a hacerle preguntas. Le voy a preguntar si me entendió. Si él dice que sí me entendió, le voy a preguntar: ok, ¿qué te dije? Porque nosotros podemos decir una cosa, ellos pueden decir que sí entendieron, pero dentro de la mente que ellos tienen, dicen sí, pero realmente no entendieron nada. Y tenemos que preguntarles: ok, ¿entendiste? Sí, ya voy. No, pero es para allá. Para allá. Porque no entendieron. Y antes de que se vayan, asegurarnos: ven para acá, veme a los ojos, doy la instrucción. Mis hijos me están viendo, no se están distrayendo.
me están viendo. ¡Ey! Y hay que, porque con esto de los juegos, del internet, de todo andan de allá, todo esto, y no pueden estar tranquilos, sereno, moreno, aquí. Ponme atención, le doy la instrucción. ¿Entendiste? Haz la pregunta, ¿entendiste? Sí, papá, y se va, no, ven. Ahora, ¿qué dije? Esto también, esposo, sirve para la esposa. Man, ¿entendiste, vieja? Digo, ¿entendiste, esposa mía? Sí, mi amor, sí entendiste. Va, oye, pero no hiciste lo que yo te dije. Pues yo es que lo entendí de otra manera. No, tienes que hacerlo como yo te digo. A ver cómo te va, hermano, amén. Pero bueno, con los hijos es más fácil. Y entonces le dices, ¿entendiste? Sí. ¿Qué te dije? Repítelo. Ya. Que tus hijos lo repitan. Ok, no. Que hagas esto y esto y esto y esto. A ver, repítelo otra vez. Que haga esto y esto y esto. Ok, ahora sí ya lo hiciste bien. Muy bien, ve y hazlo. Y entonces les estamos enseñando a escuchar, a oír. Pero si mis hijos no saben oír, no saben escuchar, no saben recibir consejo, no van a poder ser sabios. Dios quiere que sean sabios. Número 3, celebra las victorias y logros de tus hijos. Proverbios 15:20. Proverbios 15:20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio menosprecia a su madre. El hijo sabio, ¿qué va a suceder? El papá se va a alegrar con el hijo sabio. Y yo le digo al hijo sabio, saca la basura. Y el hijo sabio dice, papá, yo soy muy sabio, saca la basura y pone otra bolsa y dice, ya papá, ya lo hice. Y el papá le dice, qué bien, hijo, eres un hijo sabio, prudente, obediente, me traes mucho gozo. Proverbios 23:15 dice, hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Sabes, hijo, no sé si nuestros hijos siguen la palabra de Dios. Tienen que tomar una decisión en la escuela. Y en la escuela, vamos a suponer que hay un niño tirando piedras a los carros. Y llega el otro y le dice, ¿qué haces? Estoy tirando piedras a los carros. Y dice el niño, ¿lo hago o no lo hago? Si lo hago, ¿y qué tal si realmente le pego a un carro? Va a haber consecuencias. Pero mejor no lo hago. ¿Sabes qué? Yo no voy a tirar piedras contigo. Bye. Y se aleja. Y en la tarde va y le dice a su papá, le dice a su mamá, mamá, papá, ¿sabes qué? Había un niño ahí en la escuela que estaba tirando piedras a los carros. Es más, me invitó y me dijo, no, tú eres vieja y te doy una coca si lo haces, si le tiras las piedras. Pero yo le dije, no, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. ¿Qué tal si me meto en problemas? Y entonces no lo hice. La mamá y el papá, ¿qué van a hacer? Wow, hijo, qué tremendo, qué gozo, me da mucha alegría. Se goza con el niño sabio, celebra sus victorias y los logros de sus hijos. Pero el problema es que en vez de celebrar las victorias de nuestros hijos, les decimos, eres un burro, eres un necio, eres un tonto. Y todos los días crecen, eres un tonto, eres un tonto. Tanto les decimos que son unos tontos, que después se creen que son unos tontos. Yo les doy gracias a Dios que aunque yo aventaba piedras a los carros, nunca me dijeron eres un tonto. Sí me dieron unos golpes, ¿verdad? Pero tenía como 6, 7 años y yo no sé qué pasó. Yo estaba de este lado. Había una calle con dos para allá, una división en medio, y un carro venía así. Y yo agarré una piedra y dije, le voy a aventar, pero no, le voy a dar. Y el carro venía, y la piedra venía,
Y el carro, y la piedra, el carro, y la piedra. ¿Cómo los tengo, verdad? Pero bueno, le di al carro y el carro se paró, no se siguió. ¿Y qué pasó, mamá? Ya ni me acuerdo, ya luego me cuentas. ¿No te dije? Yo digo que sí te dije, porque todavía siento los golpes. Tenía yo 6, 7 años y le di al carro. Pero el hijo sabio toma buenas decisiones, y cuando toma buenas decisiones debemos de celebrar las victorias y logros de nuestros hijos. De nuestros hijos. Qué bien uno se siente cuando Dios dice: bien, buen siervo y fiel. Qué bien se siente cuando el Señor Jesús está bautizando y desde el cielo se escucha una voz en donde dice: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando toman tus hijos decisiones correctas, diles: ¿sabes qué? Estoy muy orgulloso de ti. Bien hecho, bien hecho. Alexis, un joven de 15 años, hace como 4 semanas se suicidó allá en el Valle de Chalco, y escribió una carta, y en esta carta él puso: papá, mamá, quiero ofrecerles una disculpa. Creo que no estuvo bien que yo naciera. Solo soy un pedazo de cabeza hueca. Y se suicidó. Dejó una carta. Pero ¿quién le habrá dicho: eres un cabeza hueca? 15 años, ni siquiera era un niño de 10, 9, 8 años, pero al estar escuchando: cabeza hueca, ¿para qué naciste? ¿Qué haces en este mundo? Este niño de 15 años, ya un joven, se suicidó. Celebra las victorias y logros de tus hijos. Número 4, disciplina a tus hijos cuando sea necesario. No todo el tiempo. Ahora, si ya estás perdiendo la costumbre, dile: hijo, pórtate mal, porque es como que estoy perdiendo la costumbre. Pero Proverbios 27:11 dice: sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. Si me agravias, te va a ir mal. Pero si te portas bien y eres sabio, vas a alegrar mi corazón. De tal manera que un papá, para poder tener hijos sabios, tiene que de vez en cuando tomar la vara de la sabiduría. Cuando hace contacto, esa varita mágica, cuando hace contacto ahí en la parte de atrás, causa una reacción química y atómica y metafórica y pretórica y prehispánica y sabiótica, porque estamos hablando de sabiduría, y sabiótica. Y cuando ese golpe medido, no desfasado, medido, paz. Hay que practicar, debemos de tener aquí en la iglesia, no sé, algo que mida la tensión, porque si es de 3, 4 grados, no, de 7 a 8 sí, de 12 a 13 ya te pasaste. Pero cuando es exacto en el lugar, y entonces el niño, al sentir ese impacto de químicos atrás, dice: a la otra ya no lo voy a hacer. Eso debería de causar. En vez de que el niño diga: ni me dolió, yo les digo: ven para acá. ¿No te dolió? Pues, ¿quieres la verdad, verdad? Pues no me dolió. Pues ven, yo necesito que duela, que arda, que sientas algo en tu ser, que diga: ya no más. Y entonces los tengo que traer otra vez, y les doy otra vez en el amor de Dios. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo, ¿qué dice? Aborrece más. El que lo ama desde temprano lo corrige. Qué interesante es que nuestros hijos más chiquitos, los de grandes también, pero nuestros hijos más chiquitos son los que más les toca
Y son los que más dicen: papá te amo, mamá te amo, papá te amo, mamá te amo. Y a los grandes, que ya no les damos frecuentemente, sí nos dicen, pero ya no tanto. Yo creo que hay que darles nuevamente, amén. ¿Quién dice que sí? Muy bien, ok. Vamos al ratito. Entonces, disciplina a tus hijos cuando se necesite. Cuando hay agravio, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Número 5, enseña a tus hijos pedir sabiduría. Éxodo 36, versículo 1, y luego Santiago capítulo 1. Pero Éxodo capítulo 36, versículo 1, dice acá: así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio ¿qué? Sabiduría e inteligencia. ¿Quién da sabiduría? Dios es el que nos da sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es cuando nosotros ya conocemos la palabra de Dios, pero necesitamos saber cómo aplicarla en mi vida cristiana. Y entonces es el conocimiento de la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios diciéndome: mira, ya sabes la palabra de Dios, esto es lo que tienes que hacer. Cuando Dios me indica qué hacer en el momento exacto para poder poner en práctica la palabra de Dios. Esa es la sabiduría. Sabemos, muchos saben la palabra de Dios. Allá en la calle encontramos a mucha gente que conoce la Biblia, pero no son sabios. Solamente la conocen. Debemos orar y decirle al Señor: Señor, dame sabiduría. Necesito saber la Biblia, pero también saber cómo aplicarla, cómo llevarla a cabo. Y dice la Biblia que aquí estaba Bezaleel o Eliab, y en estos Jehová había dado a ellos sabiduría para saber hacer toda la obra del santuario, del servicio del santuario, y todas las cosas que Jehová había, dice ahí, mandado. De tal manera que hay que pedir sabiduría. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué hay que hacer? Pídala a Dios, el cual da a algunos, no, dice la Biblia, el cual da a todos. ¿Cuánto da Dios? Abundantemente. ¿Y sin qué? Y sin reproche. Dios no dice: órale tú, ¿qué haces? No, a ti no. Tú eres chilango, tú eres poblano, menos. Tú eres de esos como la señora Jesús. Ay, mejor ya no digo cosas. Pero debemos nosotros. Ahora, algunos ni saben quién es. Yo ni sé quién es, ¿verdad? Es una señora que por ahí anda. Si nos está viendo, saludos, señora Jesús. Pero debemos nosotros de pedirle a Dios sabiduría. Amén. Hay que pedirle a Dios sabiduría. Y Dios dice: a todo quien me pida sabiduría, yo le voy a dar sabiduría. Y hay que decirle a nuestros hijos: hey, ya le pediste a Dios sabiduría, ora, lee la Biblia y ora. Y cuando ores, dile a Dios: Señor, necesito sabiduría. Todos necesitamos hacer esto, pedirle a Dios sabiduría. Número 5, enseña a tus hijos a pedir sabiduría. Y número 6, enseña a tus hijos a temer a Jehová. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hay que enseñar a nuestros hijos a temer a Dios. ¿Cómo se traduce esto de manera práctica? ¿Cómo yo puedo aplicar esto en mi familia con mis hijos? Ok, qué bueno que me lo preguntaste. Amén. No le digas: ahí viene el monstruo, pórtate bien. ¿Me estás entendiendo? Ahí viene el policía, le voy a decir que te lleve.
Y peor tantito, le voy a decir al pastor, ahí viene, ahí viene, ahí viene, se está acercando, ya está aquí a la puerta, viene el pastor. Y luego cuando viene el niño acá a la iglesia de 4 o 5 años, ve al pastor y anda todo asustado. El pastor es siempre mi papá, mi mamá me dicen que no me acerque al pastor y por eso ni me saludan. Entonces no hay que decirles eso. Santa Claus no te va a traer nada si no te portas bien, ni los Reyes Magos. Y les enseñamos a temer o a pensar que Santa Claus existe, que los Reyes Magos existen, que el monstruo existe y esto y aquello. Y lo menos que les enseñamos es que hay un Dios en el cielo que ve todo lo que nosotros hacemos. Tenemos de manera práctica decirles en vez, hijo, hija, a Dios nada le podemos esconder. Dios todo lo ve. No nos podemos esconder de Dios. Me podrás engañar a mí, pero a Dios no lo puedes engañar. Dios está aquí, Dios está en todo lugar. Los musulmanes, cuando nace un bebé, al oído de ese niñito, el papá toma ese bebé y le susurra ahí en su oído y le dice: hijo, Alá es el Dios y Mahoma su profeta. Y desde ahí toda la vida su papá le dice a todos sus hijos: Alá es el Dios, Mahoma su profeta. Y ellos creen desde muy pequeños que Alá es el Dios. Y andan ahí todos, allá de estar Alá. Y nosotros que debemos de recordar a nuestros hijos que Dios está aquí, Dios está en todo lugar, no lo hacemos, no nos importa. Vivimos una vida como queremos y por eso nuestros hijos no aprenden a temer a Dios. Diles esto constantemente: me podrás engañar a mí, pero a Dios no lo puedes engañar. Y número 7, porque dije 6 y un extra, ¿qué podemos hacer para que nuestros hijos sean sabios? Hay que orar por ellos. Amén. Hay que orar por ellos. Hay que pedir constantemente por nuestros hijos. Pedir constantemente a Dios: Dios, por favor, da a mi hijo sabiduría. Da a mi hija sabiduría. Ay, este hijo que tengo, Señor, ayúdalo. Ay, esta hija que tengo, Señor, salió a su mamá, pobrecita. Qué bendición, amén, en algunos casos. Porque si salió como tú, estamos en problemas. Pero gracias a Dios por nuestros hijos. Ora constantemente por tus hijos a Dios y dile: Padre Celestial, da, por favor, a mis hijos. No lo merecen, no lo merecemos nadie, pero por favor, da sabiduría a mis hijos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos a poder orar por nuestros hijos, pero también hacer las cosas que tu palabra nos dice para que nuestros hijos sean sabios, para que escuchen instrucción, para que den alegría a papá y a mamá. Te pedimos, Señor, que tú los ayudes y nos ayudes a nosotros a guiarlos en toda sabiduría. Gracias porque tu palabra nos da sabiduría. Gracias porque podemos orar a ti y tú nos das sabiduría abundantemente y sin reproche. Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, ¿habrá alguien aquí que dijera: pastor, Dios ha hablado a mí? Dios ha hablado a mí, aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Alguien así. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano. Vamos a tomar unos momentos. Si alguien nos puede ayudar a tocar el piano, vamos a tomar unos momentos. Y ¿habrá alguien aquí que dijera: pastor, yo no soy cristiano? Yo no soy cristiana. Yo nunca le he pedido a Cristo salvación. Yo no tengo vida eterna. Yo no sé a dónde yo voy a ir si llegar a morir. Pero en esta noche quisiera aceptar a Cristo. ¿Habrá alguien así? No queremos que nadie
vaya al infierno. Habrá alguien que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva. Alguien así: pastor, yo necesito el día de hoy aceptar a Cristo, venir a los pies de Cristo. Vamos a tomar unos momentos. Si Dios le ha hablado, venga aquí al frente, póngase de rodillas, hable con el Señor. Dígale al Señor: Señor, ayúdame a mí, ayuda a mis hijos a tener sabiduría, que tomen buenas decisiones, que traigan alegría. Qué bendición es que cuando nuestros hijos toman buenas decisiones, saben decir no y toman buenas decisiones. Qué bendición, qué gozo traen a un papá y a una mamá. El hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio es tristeza de su madre. Joven, ¿eres tú un hijo sabio? Señorita, ¿estás tomando buenas decisiones en la secundaria, en la prepa? ¿Tienes un novio que es incrédulo, una novia que es incrédula, amigos que te están desviando, amigas que no te están ayudando en nada? Tienes que ser sabio, tienes que ser sabia, recibir consejo, saber que Dios está en todo lugar. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dios está en todo lugar. Joven, señorita, podrás engañar a tus papás, pero sabes, a Dios nadie lo puede engañar. Nada, nadie lo puede engañar a Dios. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Te pedimos por nuestros hijos, por nuestros jóvenes. Te suplicamos, Señor, que nos des a nosotros sabiduría para poder enseñar nosotros a nuestros hijos cómo tener sabiduría, cómo ser sabios. Necesitamos una generación que sean sabios, que apliquen tu palabra, que ya conocen, pero que sepan aplicar tu palabra, para que traigan gozo y alegría a papá y a mamá. Te damos gracias por aquellos jóvenes que están haciendo lo correcto, están tomando decisiones sabias, decisiones buenas, y poco a poco están trayendo aún más alegría y más gozo a sus papás. Gracias por esos jóvenes. Bendice tu palabra, te lo pedimos todo esto en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén.